vez ese rechazo en el exilio es palpable e inocultable, pero es un proceso que viene dándose desde hace muchísimos años. Digamos que ahora lo que ha ocurrido es que el exilio parece estar totalmente cansado. Viene dándose... Vamos a analizar algo. Por ejemplo, los primeros exiliados que salen en los años 60 son personas que han vivido el capitalismo, que han vivido en democracia o en sociedades libres, que conocen las reglas del juego de una sociedad de mercado, de una sociedad libre, que por lo tanto se pueden adaptar con muchísima facilidad a esta nueva vida. Incluso muchísimos de ellos habían estudiado inglés o habían estudiado en universidades norteamericanas. Gran parte de la élite comercial, política y social del país es la que emigra y tiene un gran éxito económico e incluso llegan aquí y descubren que son intelectualmente superiores a los propios nativos norteamericanos. Ocurrió en Puerto Rico, ocurrió en todos lados. Lamentablemente el país se quedó sin su élite. Oye, mira, si lo que está diciendo es cierto, que de ese grupo salieron gente como el doctor Eduardo Padrón, presidente del College Miami-Dade, el doctor Modesto Maydique, que presidió la Universidad Internacional de la Florida, el senador Mel Martínez, que también fue ministro de gabinete del presidente Bush, Benjamín León. O sea, podría mencionar 70 nombres aquí de gente que llegaron de niños, de adolescentes o de jóvenes adultos y luego hicieron grandes triunfos en esta sociedad. Exactamente, pero no es estrictamente cierto. Tengo la impresión, habría que ver con las personas que vivieron esa etapa, de que no recibieron ayuda. Yo he escuchado muchos cuentos de que la Torre de la Libertad era un sitio donde tú llegabas y te daban algún tipo de ayuda, ¿no? Para empezar, que me parecía además de lo más sensato. Lo que pasa es que sí tenían una cultura del trabajo y tenían una ética del trabajo. Y como Juan Manuel, como perdieron tanto capital en Cuba, les quitaron fincas, granjas, industrias, casas, apartamentos, terrenos, llegaron aquí con el hambre y el deseo de volver a acaparar algún tipo de prosperidad. Entonces empezaron en las tomateras y lavando inodoros, pero terminaron... Bueno, Roberto Goizueta, amigos oyentes, empezó prácticamente fregando pisos en un almacén de la Coca-Cola y décadas después fue el presidente de la Coca-Cola, de la empresa americana más emblemática a nivel mundial. Sin embargo, si somos justos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siento una gran admiración. Además, hay un numeroso grupo de presos políticos que llega después, gente que tiene ya más que una ética, la historia de haber luchado contra el comunismo, haber enfrentado sus vidas, etcétera, etcétera. Pero también esa oleada no está exenta de casos lamentables, ¿no? Muchísimos de los políticos que hemos visto aquí encausados por corrupción, etcétera, etcétera, son de esa generación. Prácticamente ninguno de los que ha llegado después del Mariel se ha postulado para casi nada aquí, ni porque no traían una cultura política, ¿no? O sea que la idea de que ahora hay unos balseros que vinieron por Guantánamo hace 2 semanas y los cogieron con una casa de marihuana, no significa que sea la mayoría, como no significa que esos políticos de la primera oleada generacional que han sido encausados y se han visto involucrados, incluso algunos en fraudes masivos al Medicare, sean un ejemplo de ese ejemplar primer exilio cubano que se ganó el respeto de la sociedad norteamericana. ¿Qué pasa? Que después viene la segunda oleada, que digamos está representada sobre todo en el Mariel, que son los hijos de la revolución, para llamarlos de alguna manera. Los exiliados que habían salido en los 60 no se sintieron necesariamente representados y reconocidos en esa segunda oleada, pero había una justificación, y es que el gobierno cubano abrió las cárceles y los manicomios para tratar de manchar ese exilio conocido como los marielitos, ¿no? Y se desató aquí la famosa ola de narcotraficantes, Scarface como figura principal de los cubanos. Ya no era Ricky Ricardo el ejemplo del que veían los americanos, ¿no?, en un cubano, sino lamentablemente Scarface, ¿no? Esta tercera ola que estamos viendo ya no son los hijos de la revolución, sino que lo que percibí al estar allí con ellos en los campamentos y al acompañarles en este largo viaje son los nietos de la revolución, es decir, los padres de estos muchachos
ni siquiera vivieron el capitalismo. Yo tuve, como tú u otros, la referencia oral de nuestros padres que nos decían, mira, esto no es verdad, esto que está diciendo el gobierno no es cierto, porque aquí, mira, había esto y había lo otro. Había una referencia oral que llegó a nosotros. Estos muchachos no tienen siquiera esa referencia oral y son hijos, además, de lo que yo he percibido, de la desintegración total de ese sistema. Por lo tanto, exigirle a esos muchachos que tengan los mismos valores, que tengan la misma ética, que tengan la misma información que el primer exilio, no es justo, no es justo. Esa es mi primera impresión. Entonces, yo creo, sinceramente, después de haber convivido con ellos allí, después de haber recorrido desde toda Centroamérica y haber vivido en un autobús con 42 de ellos por todo México, por todo, desde Laredo, Texas, Houston, Mississippi, y llegado aquí a Miami, y haber estado viéndolos de cerca, la mayoría son jóvenes buenos, son jóvenes tan soñadores como los primeros, tan deseosos de ser libres, aunque no lo sepan explicar, como la primera oleada. Y tú sabes por qué yo te quise invitar ayer. Porque ayer hablamos de los pormenores, del detalle. Juan Manuel Cao estuvo con ellos por varios países, se montó en el avión, después en la guagua, entró por aquí, entró por allá, los acompañó, me contaba que todos tenían teléfonos celulares, que conocían más de comunicaciones sociales por las redes sociales que él o que yo. Pero esta conversación necesitaba profundidad, necesitaba análisis. Y yo creo que de todos nosotros acá en Miami no hay nadie mejor que Juan Manuel Cao, porque ha estado con esta gente conviviendo por varias semanas. Entonces,